Hola amigos, esta noche vamos a tratar el siguiente tema: invalidez de los contratos CAS, incorporación al decreto legislativo 728, cobro de gratificaciones y otros beneficios en el sector público. En la administración pública existen diferentes regímenes laborales, tales como el decreto legislativo 276, regulado por la Ley de Bases de la Carrera Administrativa y de Remuneraciones del Sector Público. Trabajadores de la actividad privada, regulado por el decreto legislativo 728. Ley de Productividad y Competitividad Laboral. Decreto legislativo 1057. Los contratos administrativos de servicios. En el caso de los trabajadores del decreto legislativo 276, ellos ya tienen sus beneficios. El asunto es en el decreto legislativo 1057, es decir, los trabajadores que están contratados con contratos administrativos de servicios. En el caso de ellos, los que están ocupando cargos de obreros, tales como conductores de vehículos, trabajadores de limpieza pública, trabajadores de parques y jardines, integrantes de la policía municipal, miembros de serenazgo, los que realizan la limpieza pública en las oficinas, los que cumplen servicios de vigilancia, todos ellos deben ser contratados mediante el régimen laboral de la actividad privada, es decir, por el decreto legislativo 728. Sin embargo, eso no ocurre en la administración pública. Todos realizan contratos administrativos de servicios. Y la consecuencia en esos casos es que el servidor puede presentar su demanda en cualquier momento, esté trabajando o no. Si está trabajando, ¿qué es lo que pedirá el servidor? La invalidez de los contratos administrativos de servicios e incorporación al decreto legislativo 728. Si en el transcurso de la demanda el servidor es despedido, puede presentar la ampliación de la demanda antes de la sentencia y eso procede. Vamos a dar a conocer cuál es el sustento legal para interponer estas demandas. Cualquiera de los trabajadores que he mencionado viene desempeñando sus labores bajo el régimen laboral del decreto legislativo 1057, es decir, contratos administrativos de servicios. El hecho que haya superado el periodo de prueba, es decir, 3 meses, ellos ya pueden solicitar la invalidez de los contratos CAS. ¿Por qué? En el caso de las municipalidades, tenemos el artículo 37 de la Ley Orgánica de Municipalidades 27972, que está vigente desde el mes de mayo del año 2003. Es decir, ya tiene 20 años. ¿Qué dice este artículo 37? Señala puntualmente que los trabajadores obreros municipales pertenecen al régimen laboral de la actividad privada. En el caso de los gobiernos regionales, tenemos la Ley 30.889, que en su artículo único establece
que los obreros de los gobiernos regionales están comprendidos en el régimen laboral de la actividad privada. Y también tenemos diferentes plenos jurisdiccionales. Por ejemplo, en el caso de los policías municipales y serenos, tenemos el 6º pleno jurisdiccional en materia laboral. Todo esto sirve de sustento para presentar la demanda. Y no solo se solicita la invalidez de los contratos administrativos de servicios, sino como pretensión accesoria se solicita el pago de los devengados de las gratificaciones, el depósito de la CTS, el pago de las bonificaciones por escolaridad. ¿Y por qué? Porque al estar comprendidos en el régimen laboral del Decreto Legislativo 728, les corresponde percibir el equivalente a una remuneración completa cuando se trata de gratificaciones tanto por Navidad como por fiestas patrias. Y en el caso de las bonificaciones por escolaridad, estas están previstas en las leyes de presupuesto de todos los años. Cuando nosotros revisamos las leyes de presupuesto, por ejemplo, para el próximo año 2024, que establece la ley de presupuesto, que ha sido publicada el 6 de diciembre de este año, señala claramente que en la administración pública la bonificación por escolaridad corresponde a los trabajadores del sector o de la actividad privada, el monto establecido en la ley de presupuesto. ¿Y cuál es el monto? Es 400 soles. Si, por ejemplo, un servidor está laborando 6 años, por decir, 6 años como contrato administrativo de servicios, realizando labores de policía municipal, de miembro del serenazgo, limpieza pública, parques y jardines, conductor de vehículo, etc. Cualquiera de las labores de obrero. Está 6 años. En este caso, ¿qué pide? Va a pedir el devengado de las gratificaciones, de la diferencia de las gratificaciones de los 6 años, va a pedir el depósito de la compensación por tiempo de servicios de los 6 años, también pedirá el depósito de las bonificaciones de escolaridad de los 6 años. Pongamos el ejemplo que este servidor gane mensualmente 1.500 soles y le pagaron 300 soles por cada gratificación. Entonces hay una diferencia de 1.200 soles, que multiplicada por 2 son 2.400, sumada por 400 son 2.800. Si son 6 años, entonces hacemos la multiplicación, ¿no? 2.800 soles por 6 años. Eso significa que estaría percibiendo aproximadamente unos 16.000 soles por concepto de devengados de las gratificaciones, de las bonificaciones por escolaridad y también por la compensación de tiempo de servicios. Ahora, muchos dirán, ¿cuál es el amparo legal para que se proceda a estas gratificaciones? Como les dije, es el Decreto Legislativo 728. Y cuando se trata de precisar las normas, por ejemplo, en el caso de la compensación por tiempo de servicios, tenemos el Decreto Legislativo 650, que establece puntualmente que la compensación de tiempo de servicios se tiene que realizar a los trabajadores que pertenecen al régimen de la actividad privada. Cuando se trata de las gratificaciones, igualmente estas están previstas en la Ley 27.775, que establece
que todos los trabajadores de la actividad privada tienen derecho a percibir las gratificaciones equivalentes a una remuneración. Y cuando hablamos de las bonificaciones por escolaridad, ya les dije, están previstas en las leyes de presupuesto. Entonces, el trabajador, ¿qué hace? Presenta la demanda y dice, ¿no? Solicito la invalidez de los contratos CAS celebrados hace 6 años y se declare mi condición de servidor perteneciente al decreto legislativo 728 desde hace 6 años hasta la actualidad. Eso lo solicito como pretensión principal. Y como pretensión accesoria, ¿qué solicito? Solicito que se me pague las diferencias de las gratificaciones, que se deposite la compensación por tiempo de servicios, que se me pague las bonificaciones por escolaridad. De manera que eso será objeto de admisión de parte de los juzgados laborales y el juez laboral, una vez que admita la demanda, lo que hará es correr traslado a la entidad pública, que puede ser el gobierno regional, las municipalidades o cualquier entidad del Estado, como puede ser el Poder Ejecutivo, Poder Judicial, gobiernos regionales, etcétera, etcétera. Y en el caso del Poder Judicial, con mayor razón, ¿no? Bueno, ahí no se trata de obreros, sino que hay una ley que existe hace muchos años, sino que no la aplican, que dice bien claro, todos los trabajadores auxiliares jurisdiccionales están comprendidos en el régimen de la actividad privada. Entonces, hay muchos trabajadores CAS que están hace muchos años y ellos pueden solicitar su incorporación al decreto legislativo 728. Luego de eso, ¿qué sucede? El juez laboral lo que hace es convocar a una audiencia de conciliación. En la audiencia de conciliación, el juez dirá, señor procurador, el servidor ha solicitado la invalidez de los contratos CAS como pretensión principal y como pretensión accesoria ha solicitado que se le pague las diferencias de las gratificaciones, que se realice el depósito de la compensación por tiempo de servicios, etcétera, etcétera. Si el procurador tiene facultades para conciliar, lo que hará es aceptar esa demanda, se procede a oralizar la aceptación de la demanda y concluye el proceso. Pero eso casi nunca ocurre, solo el 1% va con su propuesta conciliatoria en su condición de procurador. Luego de eso, en vista de que no existe conciliación, el juez, al culminar la audiencia de conciliación, señala día y hora para llevar adelante audiencia de juzgamiento. En la audiencia de juzgamiento ya es más amplio. Ahí lo que va a pasar es lo siguiente. Se verificará que todos los medios probatorios estén dentro del marco legal. Se preguntará a los abogados si van a presentar cuestión probatoria, es decir, refutar las pruebas. Luego de eso, el juez concede minutos al abogado de la parte demandante para que haga su alegato de apertura. En el alegato de apertura, el abogado va a sustentar de manera resumida por qué pretende que se invalide los contratos CAS y se pague las diferencias de las gratificaciones, el depósito de la CTS, etc. Luego le da oportunidad al procurador para que el procurador pueda realizar
Igualmente, su alegato de apertura, el procurador dirá pues que la demanda no procede, que el trabajador ha ingresado por concurso al decreto legislativo 1057, que ha sido por COVID, entre tantos argumentos que existen. Y de acuerdo a lo previsto por la Ley Procesal del Trabajo, el juez está en la obligación de emitir sentencia dentro de los 5 días de haberse llevado a cabo la audiencia de juzgamiento. Si el juez considera que es pertinente la demanda, que tiene sustento legal y probatorio, declarará fundada la demanda, ordenando a la entidad pública que cumpla con la reposición del servidor como trabajador de la actividad privada, decreto legislativo 728, ¿no? Eso es en el caso que ha sido despedido. Y si no ha sido despedido, ordenará al titular de la entidad pública que incorpore al servidor en planillas del decreto legislativo 728. ¿Y cuáles serán los beneficios en ese caso? Los beneficios será que va a tener derecho a que le depositen la compensación por tiempo de servicios, que le paguen las gratificaciones de Navidad y fiestas patrias equivalente a una remuneración, tendrá derecho a que le paguen las bonificaciones por escolaridad. Y si el procurador no está de acuerdo, lo que hará es interponer recurso de apelación. El juez laboral elevará el expediente a la sala laboral. La sala laboral señala día y hora para la vista de la causa, en la que el abogado de la parte que apeló tendrá que sustentar los agravios que le produce la sentencia. El colegiado igualmente tiene un plazo de 5 días para emitir la sentencia de vista. Y de acuerdo a la modificación de la Ley Procesal del Trabajo, ya no procede el recurso de casación cuando existe una sentencia de vista que confirma la sentencia de primera instancia que declaró fundada la demanda. Solo procede el recurso de casación si, por ejemplo, existe revocatoria, ¿no? Pues resulta que declararon fundada la demanda en primera instancia y la sala declara la revocación de esa sentencia y reformándola declara infundada la demanda. En ese caso, sí existirá el recurso de casación. Y si no sucede tal hecho, simplemente, es decir, se confirma la sentencia que declaró fundada la demanda, en este caso ya no va a proceder el recurso de casación. Con eso se ahorra tiempo la Corte Suprema de Justicia de la República, y eso está ocurriendo exactamente desde la publicación de la Ley 31.699, que fue el 1 de marzo de este año. Y bueno, pues esta ley ha entrado en vigencia a los 60 días contados desde su publicación, ¿no? Si se ha publicado el 1 de marzo del 2023, abril, mayo, desde el mes de mayo de este año, esas son las reglas en el caso de los procesos laborales, porque ha sido modificado el artículo 35 de la Ley Procesal del Trabajo 29.497. ¿Qué dice ahora el artículo 35, modificado por esta Ley 31.699? Puntualiza lo siguiente. El 35 establece que el recurso de casación se interpone contra las sentencias que ponen fin al proceso y que han sido expedidas por las salas superiores como órganos de segundo grado.
Luego establece el plazo de 10 días, etcétera, ¿no? Todos los requisitos que siempre se han dado, ¿no? Pero, ¿cuál es el artículo que dice puntualmente que ya no procede cuando se ha confirmado la sentencia? En este caso, ¿qué dice la ley procesal del trabajo, ¿no? La ley procesal del trabajo dice bien claro que cuando se trata de una sentencia confirmatoria de la sentencia de primera instancia, ya no procede, ¿no? Entonces, a partir de mayo del 2023, ¿qué está pasando? Todas las salas están declarando improcedente la demanda porque ha sido modificada. Y eso está exactamente en el artículo 36 de la Ley Procesal de Trabajo, que dice lo siguiente: procedencia del recurso de casación. El recurso de casación dice debe indicar separadamente cada causal invocada, citar concretamente los preceptos legales, precisar el fundamento, etc., ¿no? Y dice en el numeral 2 dice lo siguiente, ¿no? La Sala Constitucional y Social de la Corte Suprema de Justicia de la República declara la improcedencia del recurso de casación cuando no se cumplen los requisitos y causales previstos en el artículo 34 y el numeral 1 del artículo 36, respectivamente. Asimismo, cuando, en el literal F, dice, ¿no? La sentencia de segunda instancia confirma la de primera instancia. Ahí está. Cuando la sentencia de segunda instancia confirma la de primera instancia. Entonces queda claro eso, ¿no? Si se emite sentencia en primera instancia, el juez declara fundada la demanda, el procurador de la entidad pública apela y la sala laboral confirma la sentencia, ya no procede el recurso de casación. Pero si sucede lo contrario, declaran fundada la demanda, el procurador apela y la sala revoca, bueno, pues en este caso el trabajador tiene derecho al recurso de casación. Entonces, esas son las nuevas reglas del recurso de casación. En síntesis, a todos los trabajadores obreros, es decir, conductores de vehículos, trabajadores de limpieza pública, trabajadores de serenazgo, trabajadores de parques y jardines, policías municipales, en el caso de ellos, les corresponde el decreto legislativo 728. Bueno, si hay algunas preguntas, la pueden formular directamente escribiendo en estos momentos para nosotros contestar de inmediato, ¿no? Para que puedan tener más claro este tema, ¿no? Siempre hay dudas. Entonces, los invitamos a escribirnos en estos momentos y de inmediato nosotros estamos respondiendo las preguntas. Bueno, mientras se animan a escribir alguna pregunta para responderla de inmediato, a ver, vamos a dar a conocer qué es lo que han establecido algunas casaciones, ¿no? Además del Pleno Jurisdiccional, de la Ley 30.889, etcétera, ¿no? Por ejemplo, tenemos la Corte Suprema se pronuncia en la casación laboral número 7945-2014, Cusco. Ahí dice, ¿no? Al respecto de la Corte Suprema en la casación laboral número 7945-2014, Cusco, haciendo historia del régimen laboral de los obreros municipales, recordó que estos al servicio
del Estado han transitado tanto por el régimen público como por el privado. Tanto así que la Ley 23.853, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 9 de junio de 1984, estableció de forma expresa en el texto original de su artículo 52 que los obreros de las municipalidades eran servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad pública. Sin embargo, dicha disposición fue modificada por el artículo 1 o por el artículo único de la Ley 27.469, publicada el 1 de junio del 2021, estableciendo que el régimen laboral sería el de la actividad privada. Finalmente, la 25ª disposición complementaria de la Ley 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, publicada el 27 de mayo del 2023, derogó la Ley 23.853, pero mantuvo el régimen laboral de los obreros de las municipalidades, los cuales según el artículo 37 de la nueva Ley Orgánica de Municipalidades, son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada, esto es dentro de los alcances del Decreto Legislativo 728, reconociéndoles los derechos y beneficios inherentes a dicho servicio. Muy bien, tenemos preguntas de parte de los seguidores del programa. Santa Cruz Guerra Fonseca, doctor, buenas noches. Quiero que nos expliques la ley 31.131. Bueno, la ley 31.131 ha sido publicada en el Diario Oficial El Peruano el 9 de marzo del año 2021 y posteriormente fue declarada inconstitucional por el Tribunal Constitucional. Sin embargo, está vigente la modificación del artículo 5. El artículo 5 del Decreto Legislativo 1057 establece puntualmente que los contratos administrativos de servicios son de carácter indeterminado. Pero acá vamos a hacer la distinción, ¿no? Eso es para todos los trabajadores que realizan labores administrativas. Y en el caso de ellos, lo único que ganan es estabilidad, ¿no? Se mantiene todo lo demás. Mientras que en el caso de los obreros, como les decía, los obreros tienen derecho a que se declare la invalidez de los contratos CAS y pasen al Decreto Legislativo 728. Y muchos dicen, no, pero si yo estoy trabajando tranquilo, no me dicen nada, ¿puedo demandar? Claro que sí, puedes demandar. Pero si me demandan y me despiden, ¿qué hago? En ese caso, se presenta la ampliación de la demanda y en la ampliación de la demanda se pide la reposición al trabajo, ¿no? ¿Y qué pasa si deja de trabajar varios meses? ¿Se pierde? ¿No se pierde? Eso genera el derecho a presentar una demanda de indemnización por daños y perjuicios. Así que el trabajador, si decide presentar su demanda, no tiene ningún inconveniente. Muy bien, estimados amigos y amigas, nosotros estamos siempre tratando temas de interés nacional. Vamos a retornar el próximo lunes con los temas que tú nos sugieras y nosotros lo explicamos. Nos pueden escribir al 964 93 30 47. Repito, 964 93 30 47. Gracias amigos por la sintonía. Retornamos el próximo lunes. Un abrazo. Bueno, carambas, acá, por favor, hay que escribir dentro del... Bueno, vamos a hacer la excepción, ¿no? Nos pregunta Carla Carranza de Horna. Doctor, ¿la ley de presupuesto 2024 no beneficia a los CAS? Cuando nosotros revisamos la ley de presupuesto del año 2024, en el caso puntual de los trabajadores CAS, administrativos, ojo, administrativos. Nosotros lo que estamos tratando en este caso es la invalidez de los contratos CAS. La ley de presupuesto en lo absoluto no le genera ningún inconveniente
a los trabajadores obreros de todas las entidades, en lo absoluto, nada. Pero en el caso de los trabajadores CAS que están realizando labores administrativas, que no son obreros, es decir, que son empleados públicos, en el caso de ellos, sí, pues lo que dice la ley de presupuesto es que si ese contrato ha sido suscrito al amparo del decreto de urgencia 034-2021 y 083 del 2021, será considerado como indeterminado si la Oficina de Recursos Humanos, a más tardar el 20 de diciembre, realice un informe, ¿no?, que considere indeterminado. De lo contrario, no va a ser posible que ese contrato sea indeterminado, ¿no? Pero al respecto, yo tengo una posición, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué sucede? Las leyes de presupuesto son anuales, sirven para establecer el procedimiento de los gastos, los procedimientos de ejecución de inversiones, etcétera, etcétera. Entonces, al estar vigente el decreto legislativo 1057, artículo 5 específicamente, que dice puntualmente que los contratos son de duración indeterminada, bueno, pues en este caso se tiene que dar preferente aplicación a la ley 31.131, ¿no?, que modificó precisamente este artículo 5. Pero ¿qué pasa si el juez no entiende ese asunto y declara infundada la demanda? Se apela. Si la sentencia de segunda instancia o la sentencia de vista confirma la sentencia de primera instancia, ahí es el problema, ¿no? Ya no va a proceder el recurso de casación. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, declaran infundada la demanda en primera instancia? Apela el trabajador y la revoca la sala. En este caso sí procede el recurso de casación, ¿no? Bueno, si hablamos del trabajador, puntualmente, ¿no? El trabajador interpone o presenta la demanda, declara fundada la demanda, apela el procurador, la revoca, en este caso el trabajador irá pues en casación, ¿no? Y ya veremos lo que diga la Corte Suprema de Justicia de la República, porque hasta el momento todavía no existe ninguna sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la República que se haya pronunciado puntualmente sobre este tema, ¿no? Entonces, esa es la discusión que existe, depende de formular la demanda y no rendirse, ¿no? Muchos trabajadores se rinden, dicen, bueno, ya perdí mi demanda en primera instancia, lo dejo. O confirmaron ya, bueno, en este caso sí, pues ya no. Pero a ver, vamos a hacer la precisión, ¿no? Eso es en el caso de la invalidez de los contratos CAS. Pero cuando se trata del proceso en sí, de reposición, en el caso de que hubiese despido, en ese caso sí va a seguir procediendo el recurso de casación, ¿no? Hay una pequeña aclaración, ¿no? Cuando hablamos de trabajadores 728, si la sentencia de segunda instancia se confirma, ya no procede el recurso de casación. Y si el trabajador, por ejemplo, gana, ¿no?, declara fundada, el procurador apela, confirma, el procurador ya no va a poder interponer sus recursos de casación porque la ley ha sido modificada. Pero cuando se trata de trabajadores CAS administrativos, en el caso de ellos, sigue vigente el recurso de casación. Entonces, en ese caso, el juez no les da la razón, apelan, tampoco les da la razón la sentencia de vista, pueden expedir o pueden presentar el recurso de casación. Y ya pues la Sala Suprema decidirá, ¿no?, si declara fundada ese recurso de casación. Y como les decía, todavía no tenemos pronunciamiento de la Corte Suprema en un expediente en específico, ¿no? Seguramente eso se va a dar, ¿no? Porque sabemos que la Corte Suprema se pronuncia en un lapso de 3 años, ¿no? Y todavía no existe pronunciamiento al respecto. Muy bien, estimados amigos, hemos respondido las preguntas.
que nos realiza Carla Carranza de Horna, sobre los contratos administrativos de servicios para los que realizan labores administrativas. En el caso de la invalidez de los contratos CAS está totalmente claro. Todos los que son obreros pueden solicitar la invalidez de los contratos CAS y que se le pague las diferencias de las gratificaciones y que también se les pague la CTS y las bonificaciones por escolaridad. Muy bien, amigos, gracias por la sintonía. Estamos retornando la próxima semana. Un abrazo a todos ustedes. Hasta pronto.